Hello, everyone, and welcome to Climate, Capital and Tourism in the Americas. So this conference is designed to begin to examine how landscapes and also specific sites or specific national lieux in the Americas have been commodified in both domestic and foreign contexts. And we're looking particularly over the next 2 days at how the manipulation and, or in some cases, exaggeration of climate, flora and fauna data in things like marketing campaigns, literature and visual media have developed. And we're interested in how to connect these discourses with phenomena such as the climate crisis and also processes of indigenous dispossession. The idea of this conference is therefore to provide a forum for academics studying diverse regions of the Americas, and also with a particular focus on tourism. And our particular aim in this event is to bridge the gaps that exist in current scholarship between humanities and social science research in this field. So we're really delighted in this next session to be hearing from Dr. Rosana Garcia-Mbia, who is a research fellow in labour exploitation and human rights at the British Institute for Comparative and International Law. And Rosana this afternoon is going to be explaining a bit about a project that she's been working on titled Human Rights Responsibilities of Multinational Enterprises and States in the Cuban Tourism Sector. And I'm really looking forward to hearing what she has to say. So Rosana, please go ahead and share your presentation whenever you're ready. Thank you very much, Liz, for your kind introduction. And hello, everyone. I'll just start sharing my screen. Hopefully that will work smoothly. Is it working, Liz? Yeah, that looks fine to me. Excellent. Well, as I said, thank you so much for the kind introduction, Liz, and also to the organizer for inviting me and inviting Bikkel to present this work today in the context of this conference. And good afternoon, everyone, and thanks for being here to discuss some of the outcomes of the research that we've been conducting. It's really a great pleasure to be with you today in the context of this conference, which is interdisciplinary. It's discussing a variety of issues that are relevant to the region. And it's, as I said, a great pleasure to be presenting a research project that the British Institute of International and Comparative Law has been developing, focusing on the Cuban tourism sector. The Bikkel project looks in particular at the human rights responsibilities of multinational enterprises and states in this context, and I will try to bring to you a bit of that in the next few minutes, hoping to be able to then answer a few questions and have a discussion with you about it. So our analysis has explored what different actors can and should do to prevent labor exploitation, to identify situations of labor exploitation, first of all, to protect the victims, and to ensure redress in those cases where the exploitation has occurred. The main actors with obligations and responsibilities in this context are the Cuban government, multinational corporations operating in the Cuban tourism sectors, and also states that are home to those corporations. And I'll talk about them later. We have looked closer to the main companies that are strongly present in the main sectors connected to tourism, including transportation, accommodation, and connected industries such as food or entertainment. And those with stronger presence in this Cuban context are companies whose home states are France, Germany, Mexico, the Netherlands, Spain, and the UK. So we've been paying more attention to the domestic legal frameworks of those countries as well. This is a project that I've been conducting together with a broader team. The research is led by Dr. Jean-Pierre Gocci and also colleagues, including Lee Smith and Irene Pietropaoli. So I'm just one member of the team, but very pleased to be sharing the results with you today. So our study has mapped
the obligations that companies and states have under conventions of the International Labour Organization, human rights treaties, the United Nations Principles on Business and Human Rights, and there are also other relevant frameworks that we've been looking at. And importantly, it has also explored the public statements of those companies that are present in the country to see what their public commitments are against labor exploitation. Of course, we are aware that one thing is to look at the public statements, and another thing is to see how those public statements are enforced and put in place in practice. But this has been the first step to understand those commitments. With these two mapping exercises as a basis, we have then consulted a variety of stakeholders and experts, including experts in labor standards, legal advisors to companies, and Sustainable Tourism Association. And that was a very interesting exercise to get to know the challenges in practice. The purpose of this consultation was actually twofold. First, to, as I said, get a better sense of the efforts of companies in this very particular context. And second, to understand some of the challenges for their protection against labor exploitation in this same context and what can be done to overcome those challenges. As a result, the project has developed recommendations for states, businesses, and also for civil society. And these analysis and their recommendations are part of a report that we have recently published and is also available on the BICL website. So if you're interested, I encourage you to visit the website and get a bit more information about the details of the analysis and the project itself. The report looks at states' duties to protect human rights of the human rights of workers. So that includes Cuba and also, as I said, the home states of multinational corporations. It also looks at the corporate responsibility to respect the human rights of workers, access to remedy whenever there are corporate-related human rights abuses, and as we couldn't do otherwise, also it's looking at the impact of COVID-19 and how COVID-related measures have affected the Cuban tourism sector and the work of those companies in this context. So today I will talk you through some aspects of the report, and I will focus on the duties of states and the responsibility of corporations. I will present to you briefly the main recommendations to states and companies, and also some recommendations about the role that civil society could play. So let me start by looking at Cuba. As the state where the labor exploitation occurs, the state that has the power to legislate against it and enforce that legislation, and the state that is controlling the tourism sector through state-owned enterprises. The working conditions of workers in the tourism and hospitality sector in this country present some special characteristics. Under the 2014 Foreign Investment Act, foreign investment in the Cuban tourism and hospitality sector is subject to government authorization, and hotel management and service agreements must take the form of what they call international joint venture agreements between the foreign companies and some state-owned company. So the Cuban state-owned component, the public component, is very strong. Now, evidence remains limited about how exactly joint ventures work around the recruitment and the negotiation of working conditions of those workers and also of the so-called cuentapropistas who are self-employed. But common allegations include low wages, lack of access to remedy, discrimination in recruitment, and also discrimination in employment. So just to give you an example, persons of a specific ethnic background may be less likely to occupy positions that are visible to tourists and get access to other types of positions, working in kitchens or in cleaning services. And the discrimination is reportedly also present not only in recruitment, but beyond recruitment in the working conditions that they are offered. Despite all these risks, interestingly, and also despite risks of more extreme forms of exploitation and trafficking,
The tourism sector continues to be very popular, and workers are keen to enter the sector because it does provide a contact or an exposure to certain beneficial situations and possibilities. A sector-specific trade union has been supporting workers for 25 years. This Sindicato Nacional de Trabajo, Hostales y Turismo that you see in the slide. Yet, obviously, the allegations of labor exploitation I just mentioned raise concerns about the effectiveness of this support, and more general trade union efforts in Cuba seem to have been also more restricted. So, under international standards, one would be willing to know what are the obligations that Cuba has in this situation. So Cuba has the obligation to create or maintain a minimum wage fixing machinery, for example, under International Labour Organization standards, also to ensure occupational health and safety, to tackle discrimination, to criminalize forced labor, to ensure such legislation is enforced. And this is looking at a variety of international treaties or conventions that are applicable to Cuba as it has ratified those conventions. Cuba has also the obligation to set up a clear framework for companies operating in the tourism sector. And this includes foreign companies, as the ones I was mentioning before, coming from the UK, from France, from Germany. And it includes also state-owned companies, which, as I mentioned, are very important in this sector. So with all this in mind, our recommendations on what Cuba should do, which are summarized in this slide, look as a first step at ensuring the laws, the policies, and the practices in this area are aligned with international standards. And this is something we'll also come back to when we'll look at the obligations or the recommendations for home states of multinational corporations. So just ensuring that whatever domestic laws, policies, and practices are in place are aligned with international standards, which sounds quite common sense, but it is important to remind states that this should be the case. That should include ensuring that the right frameworks are in place and enforced to prevent labor exploitation, to ensure that state-owned companies do not engage in or facilitate labor exploitation or discrimination, because the way these joint ventures work sometimes may mean that actually a state-owned company is the one facilitating or actually engaging in this or creating this labor exploitation situation. The second step, or the second set of recommendations, is looking at protecting workers' trade union rights, which, as you know, as we know, in the tourism sector in Cuba, but also in other sectors in the country, has been quite a controversial issue, to say the least. A third line of action requires setting up a clear framework for businesses in the sector. So, as I said, both national and foreign corporations. And a fourth avenue has to do with discussing the issue openly, allocating funds to gather evidence about what exactly is going on, and engaging in this dialogue with international organizations, civil society, and businesses. So acknowledging that there is a problem, talking openly about it, and allocating funds and efforts to tackle it. Let me now turn to what home states of multinational companies can actually do. If a Spanish or a British multinational hotel corporation or cruise company is present in the Cuban tourism sector, are Spain or the UK expected to take any action to ensure that those companies align with international standards? Well, the answer is yes, and increasingly so, particularly as a proposed European Union directive on due diligence is now being discussed. Home states of foreign companies that operate in Cuba have obligations based on their international commitments established through human rights treaties. So if we look at the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, and what the Committee on Economic, Social, and Cultural Rights has clarified about the specific provisions that relate to this issue, states have the obligation to adopt measures to ensure effective protection against
covenant rights violations linked to business activities. So here is the business component quite clearly indicated. They also have the obligation to provide victims of such corporate abuse with access to effective remedies. So whenever there's been a violation, there is this obligation to provide victims with avenues to seek redress and to seek justice for their case. And there is also this positive duty to adopt a legal framework requiring businesses to exercise human rights due diligence, what we call human rights due diligence, in order to identify, prevent, and mitigate any risk of violations of human rights. So as you can see, quite a strong language recognizing obligations that those home states of multinational corporations need to keep in mind in their actions. These obligations were also reinforced by additional new and very relevant frameworks, including the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, and also the OECD guidelines for multinational enterprises. In this whole area of business and human rights that is constantly evolving and is particularly interesting when it comes to holding companies accountable, but also helping them perform better and take better care of their human rights obligations. A recent wave of domestic legislation has consolidated trends towards what we call mandatory human rights due diligence, so that establishing due diligence processes is no longer a possibility or a recommendation, but rather an obligation for companies. So, for example, France, Norway, Germany are countries where domestic legislation is creating human rights due diligence obligations for companies. And the proposed European Union directive on supply chain due diligence that I mentioned, that is currently being discussed, would create a common framework for all European Union member states that all these states would have to adapt to, and also consequently companies as well. So there is this process of going beyond human rights treaties and finding new ways of making human rights due diligence mandatory for companies. And that is, of course, creating a new landscape for states as well, with new obligations. A third dimension that I've indicated in this slide that came across quite strongly in our study is that actually states where those companies have their headquarters are also part of multinational institutions. I just mentioned the European Union. I also mentioned the International Labour Organization. Well, states can actually use their membership within those fora, those international organizations, those platforms, to play quite an important role in advancing the protection against labor exploitation. And one interesting example on this is the World Tourism Organization, which has initiated various initiatives on ethical tourism, sustainable tourism, and the states that are members of that organization can actually play a very important role in pushing those initiatives forward. So what is it that home states of those corporations should do? Well, our recommendations in this regard focus on their role in, again, ensuring that their laws, policies, and practices are aligned with international standards, and that they advance in the establishment of effective frameworks for their companies, so that those companies know what they should be doing. They have a clear picture of what their obligations are, and that fulfilling those obligations is kind of facilitated by the state. That may require considering, as you see in the slide, a smart mix of measures to foster business respect for human rights. It may also require adopting mandatory human rights due diligence legislation, so at the domestic level, just unilaterally, or in order to adopt the EU directive that's being discussed. And it may also mean using multinational fora as a platform for influence, as I was referring to a minute ago. And also an aspect that I think is important to emphasize here, engaging in discussion with companies to help them overcome challenges. This wave of legislative changes that I was discussing is
creating a new environment for companies, and those companies are going to need support. They need to be listened to as to what are the challenges they face in context as particular as the Cuban one. And they also need to get the technical support to know how to best ensure that they are following the required international standards. You may be thinking of many companies that don't care and are not putting enough effort into making sure that they follow the standards. Some others are quite keen, and some others are somewhere in between, but will have to do it because it's becoming mandatory. So those companies that are making an effort are sometimes in need for this technical support and technical help. So talking about companies and turning now to companies, in this context, this study has actually allowed us to better understand the efforts and the challenges of multinational corporations operating in the Cuban tourism sector. And one of the challenges that we see in the sector, not only in Cuba, but in other places, has to do with actually the enforcement of codes of conduct for suppliers. So many companies in the sector require that their suppliers accept a certain code or a set of standards related to perhaps the respect of human rights, but often there are no consequences if there is a breach of that code. And this is important because actually in this sector, outsourcing services is quite a common practice, and there may be human rights requirements in place, but those companies may not have the mechanisms that they need to enforce consequences if there is a breach of that code. A promising practice that we flag in the report in this regard are the model contractual clauses that the American Bar Association has developed, because they would, we think, help companies to ensure human rights due diligence in their value chains. Another sector-specific challenge, and I won't go into the details of all of them, but we can go back to it in the discussion, is the complexity of hotels ownership management. And what's very common is to find a franchise model, which creates some additional difficulties when it comes to controlling who's responsible for compliance with human rights obligations. So it's very, very common and increasingly common for hotel brands to lend their name and perhaps certain standards to third parties. Those standards do not usually include human rights, so that makes it a bit more difficult to know and to understand who's responsible for ensuring that those standards, human rights standards, are respected. We do see that this franchising model, which is very important in the accommodation sector, could be used as an opportunity for leverage to impose human rights conditions to franchisees. And instead, what we see in practice is that very often it's used more as an excuse. So companies may claim that because of the franchise model structure, they do not have control, and it's very difficult for them to make sure that exploitation cases are not occurring in the franchisees' hotel, which is somehow connected to them, but they use this structure to put some distance between the two entities. Other challenges have to do with cooperation between sectors. I mentioned some of the sectors that we've been looking at, and the role of travel platforms, for example. And this is something that the report explores further, and we're also continuing researching on this, and it's an evolving area as well. The report also looks at some promising practices in other Latin American countries, as well as in other parts of the world in the tourism sector. So many of these have been, for example, shared by sustainable tourism associations working with companies to promote a responsible and sustainable tourism model. This was through the consultation process that we ran, and that was very, very interesting. And before turning to the recommendations, a key aspect to reflect about, I think, in the Cuban context is the extent to which multinational corporations have potential for leverage. Leverage is a word that I've used before, and what I'm thinking here is the extent to which these companies may have an impact on how the situation of workers is in the Cuban tourism sector. So given the
joint venture structure, I refer to the lack of transparency as to how the national company and the foreign company operate together on the recruitment and the negotiation of working conditions. It is at the moment quite difficult to identify whether there is room for influence in the Cuban system. Some experts see this as a plausible possibility, especially for companies that have been there for many, many years. And especially if they manage to come together as a group, whilst other experts that we've consulted are more pessimistic about this. And that is one of the reasons why we think it would be necessary to explore further some aspects of the implementation of the Cuban legislation and policy framework. And I'll refer to this when I talk about recommendations for civil society. So what type of actions should foreign companies take? Our recommendations focus on the general obligations under the UN guiding principles and on the need to come up with tailor-made approaches that fit best the Cuban context. Companies should consider Cuban specificities when designing their human rights policies and human rights due diligence programs or processes. They should also run consultation with workers and stakeholders, a consultation that is conducted, and this is very important, in a meaningful and effective way. Communication is a key pillar of the actions that companies should take. They should ensure effective communication of their efforts to respect human rights and develop training for workers, contractors, and partners. And they should also set up effective and accessible grievance mechanisms connected to the obligations I was talking about before. In terms of leverage, some of the companies that have been present in Cuba for a longer time, as I said, may be best positioned to use their leverage with the government of Cuba, with state-owned companies, and also with the sector-specific trade union that seems to be playing an important role here, and a role that could definitely be enhanced. Finally, engagement is also very important for companies, not only with the Cuban authorities, but with any collective and coordinated action against labor exploitation. So if all the companies, or many of the companies operating in the tourism sector in Cuba and also in related sectors, exercise collective action or come together with some sort of initiative about labor exploitation, or how to prevent it, or how to become more transparent as a sector, the potential for leverage will, of course, increase significantly. Now, beyond what states and companies can do, civil society continues to play a key role in tackling labor exploitation in the Cuban tourism sector. So raising awareness on the situation of workers continues to be necessary, and so is gathering more information about the dynamics of the tourism sector in Cuba. As I said, it's still not clear how exactly the combination within the joint venture between the national and the foreign company work in practice. Collecting further evidence about discrimination patterns and about sexual violence, which seems to be also an issue in the sector. And it is also important to continue advancing the understanding of the efforts and challenges of companies in this context. So just wrapping up and getting to the end of my presentation, when we travel to a nice place like Cuba to enjoy holidays, to get to know their culture, and this conference that you're organized has a lot to do with understanding the culture and the context that you're looking at. You also aim at, when you're traveling there, try to get to know their culture, as I said, their food, their way of understanding life. We are often very pleased by the quality of the services and the warmth and the kindness of the people we meet. Some of those warm and kind human beings are unfortunately subject to harsh conditions of work, from just working long hours to much harsher conditions. And sometimes they may even fear the consequences of speaking up, and that will trap them in a situation that's really unfortunate and that's really unfair and unjust for years. International standards are imposing obligations on states, so on Cuba and on home countries, to those multinational corporations, and also on companies to ensure that these changes.
And at the same time, we see that gaps continue to exist in how this could be tackled, and the role of civil society continues to be crucial to advancing the protection against labor exploitation. So I'll just leave it there. I hope that you found the presentation interesting. I hope it was not too technically legal. I tried to avoid many technical terms given the context of the broader conference, but I'm happy to go further into any of the points, and I look forward to the discussion. Thank you so much. Brilliant. Thank you so much, Rosanna. That was really, really interesting. Welcome back to the final session for today of Climate Capital and Tourism in the Americas. We're moving into our first panel session now, which is going to be chaired by Fabienne Viala from the University of Warwick, who you can hopefully see on screen. And just a reminder, we're going to record 2 of the 3 presentations today, and then there will be no recording during the Q&A discussion section at the end. So we'll have the presentations and then move to that. So you won't be recorded if you do ask a question on screen in that section. So I will hand over now to Fabienne, who's chairing this session. Let's go ahead. Thank you, Liz. Can you hear me okay? Yeah. Okay, brilliant. Well, I have the lovely task today to be the timekeeper and also to be introducing our 3 guests. Thank you very much to all 3 for accepting to present today. The panel is entitled Neocolonialism and Changing Environments, and we're going to have 3 speakers today. Our first speaker will be Joël Vitiello, who is based at Macalester College. Joël is a professor of French and Francophone studies. She has published extensively on Haitian culture and literature, and she co-edited Elles écrivent des Antilles with Suzanne Rine and Women in French at the Threshold of 21st Century Historical and Contemporary Perspectives with Dana Strand. Our second speaker following Joël will be Brandon Hunter Pazzara, who has a PhD from Princeton University, but you're currently based at Uppsala University, if I'm correct, Brandon. Brandon is a legal anthropologist whose work explores the themes of law, labor, crime, solidarity, and capitalist development across the Americas. His dissertation research examined the complex role played by organized labor in the Maya Riviera tourism economy, and he's currently working on a book manuscript entitled Bargaining in the Shadow of Leisure that draws from his field research to engage debate on the future of work, international development, and rule of law. And as I said, he's currently based as a postdoctoral researcher at the University of Uppsala. And our third speaker will be Sophie Brockman. Sophie is based at De Montfort University. Sophie is a senior lecturer in history at De Montfort. In Leicester. It's very close to where I am. She's the author of The Science of Useful Nature in Central America, Landscapes, Networks, and Practical Enlightenment, 1784-1838. She holds a PhD in the history of science from Cambridge University. She's received funding and fellowship from organizations like the AHRC, the British Academy, the John Carter Brown Library, and the Max Planck Institute for the History of Science, and the Smithsonian Institute. So we have all those 3 speakers presented, and I'm going to first hand over to Joël Vitiello, with a presentation on tourism and its avatars in Haiti. So we'll let you share your PowerPoint. Joël, you have 15 minutes, and I will make sure to remind you of the time. Okay, thank you. So, first of all, if my communication sounds a little bit different, it's because it was scheduled to be tomorrow in the panel on tourism and the cultural imaginary. So I'm going to talk about tourism and its avatars in literary representations of Haiti. So Haiti is not a place that immediately evokes tourism. If Haiti had been considered in the past the pearl of the Caribbean, an economic and geopolitical prize for Western powers, it is challenging today to associate it with
Edenic images. The Haitian part of the island is more likely to be associated with devastating earthquakes in 2010, but also in 2021, hurricanes, political violence, and more recently with general insecurity, creating a collective dystopic representation of Haiti. So scholars generally attribute the birth of a touristic industry in Haiti to the period of the American occupation, which links the development of the industry to the militarization of the country and to the presence of foreign occupiers. It is this period of occupation also one that saw the development of tourism in Haiti, and Brenda Gale Plummer considers that tourism is another form of domination, continuing the US occupation of Haiti. She writes that Haiti would earn some foreign exchange, but would do so within the confines of a travel industry thoroughly dominated by American investors and consumers. The task of acculturation that failed at the hands of Marines with bayonets would be undertaken by tourists with cameras. Scholars, so I'm skipping a little bit. I had done a whole history of tourism in Haiti, but here are some of my sources, and I'm happy to send them around. Scholars usually also agree that the François Duvalier era put a quasi-stop to tourism, and the images of Haiti as an undemocratic, repressive place took hold, partly because of a suspension of aid at various moments on the part of the US. Nevertheless, correspondence between the John F. Kennedy's administration and François Duvalier clearly revealed that Haiti received financial aid to build the Port-au-Prince airport, which made Haiti a much more accessible place to US citizens. In exchange, a memorandum from Duvalier states that the port and the airport will be open to US naval and air units charged with the quarantine operation of the shore of Cuba, and that at the international level, the Haitian delegation to the OAS and Haiti's permanent mission to the United Nations have received specific instructions to support the American proposals, both in the Organization of the Americas and the United Nations Security Council. So in some way, tourism happening in Haiti benefited from the US travel restrictions to Cuba implemented in 1963. As Plummer notes, as long as the Haitian populace remained nobly immured in its poverty, it could be admired for its fortitude, commended for the beauty of its material culture, praised for its resourcefulness and stoicism in the face of adversity, and firmly ignored. So we can see that we can wonder, has much changed if we consider the mainstream media discourses about Haiti as the poorest nation in the Western Hemisphere and the regular praise for the resilience of its people. So while tourism made a comeback under Jean-Claude Duvalier, since then, tourism itself has taken many forms, from volunteerism to evangelical missions, disaster tourism, NGO tourism, humanitarian tourism, ecotourism, most of them eventually forming what Roussillon calls plantation tourism, a phenomenon that Valérie Cosson describes using Rob Nixon's concept of slow violence as a result of economic exploitation and geopolitical peripheralization. When Cosson analyzes what exactly tourists come to Haiti see, she underlines that the humanitarianism and tourism both reinforce the ongoing structural violence of poverty and exploitation, and thus participate in the production of the very disasters that become the objects of our gaze and interventions. So I'm interested here in how Haitian literature represents various kinds of tourists, or at least travelers who are in the end considered as tourists. So I will have time to talk mostly about two. I had planned on 3 and more novels, but I'll stop whenever it will be time. So in her novel published posthumously, Les Rapaces, translated as The Raptors, published posthumously in 1986, shortly after the departure of Jean-Claude Duvalier, Marie Chauvet represented the pervasive brutality of the Duvalier regime.
Les Rapaces is a fable that represents many aspects of Haitian society. In the very first pages, a community of beggars is interacting with tourists who are disembarking from their cruise ship on the day of a dictator's funerals. The beggar's gaze on the tourists is ironic, and it underlines the blindness of the tourists towards the political and economic situation of the country, exoticizing the locals in passing. A bit later in the novel, Adelia, a young blind girl whose family was expropriated from its land and who squats with her father and siblings in an abandoned little cabin whose owner was killed by the regime, begs from the tourists and receives $1 from a woman. The tourist is both praising and obliviously insulting towards the young girl. Her words are in English, in the original edition, and they underline the unequal economic relationship between foreign tourists and Haitians. Oh my goodness, what a pity. The most beautiful Negro girl, what a pity, what a beautiful, poor little country. Cholette's irony forces her readers from the very beginning of her narrative to be conscious about how both the gift of $1 and the comment are insulting, and at the same time of how impossible it is for the young girl to refuse it and to reject the comment, so that the young girl ends up thanking the lady. And Adelia is put in the position to thank a person who has just expressed her own sense of superiority and good conscience, for she helped, quote unquote, a Haitian person. The comment, what a beautiful poor little country, betrays an economic voyeurism that is intrinsically linked to tourism. Haiti must conform to the image one holds in one's mind. The tourist's words take on a sinister turn as the narrative develops and unveils the extent of the corruption and brutality of the regime. Tourism is thus made to support the dictatorship, and the tourists participate in the oppressive system without knowing or without wanting to know the consequences of their action, of their being there. The voyeurism of poverty, the exclamation that transformed poverty into an expected trope to be admired, betrays the perversity of what Haiti represents. Heavens for some, hardship for others, the hardship of a dictatorship being linked to the paradise that tourists come to seek in Haiti, a paradise necessarily built on others' suffering. In Memoir of an Amnesiac, published in Haiti in 1984, with a second edition published in 2004 in Montreal, with the edition of Du Remue-Ménage and the Syndicat, Jean-Gilles Dominique also includes a tourist. The book is made of several texts written by a fictional eye in Haiti and Quebec that weaves threads between the past and the present, between two times and two places. In one of the memories that the narrator recalls, she focuses on a day in the history of Haiti when the government had two men, Louis Drouin and Marcel Numa, publicly executed. On that day, schools and parents were forced to send their children watch the grim spectacle. Drouin and Numa were part of a Jeune Haiti group that had come from abroad in order to overthrow the dictatorship. The execution took place on November 12, 1964, and it was broadcasted on the airwaves, and the film of the execution was shown on national TV for several days. The chapter in Gigi Dominique's novel dedicated to this event is made of three parts. The first and the third, in italics, represent the words of the adult narrator who wonders about the meaning of writing. Should one write only about happiness, or can one write also about the misery that defines the very meaning of writing? S'il n'y avait pas le sang des exécutions capitales en pleine ville, devant les écoliers traînés là par les éducateurs hantés par la survie, toute pédagogie abolie par l'horreur, pourquoi passer toutes ces nuits, ivres de fatigue, à tracer ces signes? And the translation, as imperfect as it is mine. Yet the narrator did not witness the execution on the public square nor on TV. And in spite of everything she read, she remembers. In the third part of that chapter, she goes back to the memories she knows about but did not witness. In between the first and third parts, there is a fictional narrative, one of the narrator's ordinary nightmares, where she addresses an imaginary tourist, one that may have existed in a generic form. The narrator insists that the character who arrives in her country cannot be a real tourist. What human being with a bit of political consciousness would enjoy vacationing in Haiti during the dictatorship?
So she creates a civically engaged character. That tourist has landed in Haiti because of a forced landing. In spite of his interest, the smells, the crowd, the poverty put him ill at ease. So he ends up doing what most tourists do, go appeal in the wealthiest neighborhoods, and he takes a guide who decides to give him an unforgettable experience. He takes him near the cemetery to attend the public execution of Numa and Rouen. The narrator continues to invent a scene that allows her to reconstitute that historical event through the eyes of a stranger to better showcase the brutality of absolute power. She tries to evaluate the memorial impact of a foreigner witnessing a public execution and addresses him directly. Does he feel shame, disgust? What remains of that experience? You think you have forgotten, but confronted with some images, you feel a new, intolerable sensation, and in front of your eyes, the traces of that day of tourism unfold under the sun of that country where you landed unwillingly by chance. In the third part of the chapter, the young woman in exile in Quebec goes back to the event she did not witness. I am all at once that stunned stranger, the smiling guide, and the little girl sitting down immobile on her bed that whole day. The tourist occupies in the text a strategic function different from the American tourist in Chauvet's novel. With the direct vous that Dominique uses, puts the reader in the place of the imaginary tourist, the reader, we become that tourist and thus share on the unforgettable memory with her. We can no longer ignore it. We see, without wanting it, was what the tourist sees fictionally and that the narrator has not seen either. So, Joelle, you have 3 minutes left. That's fine. Thank you so much. So these mirror effects weave the knowledge of a consciousness and a responsibility to bear witness. The tourist's role is then to reveal the regime's cruelty, to be its victim, as well as his memory that is being tattooed. And at the same time, the narrator makes the tourist keep his testimonial for himself. The execution is not detailed, but everyone has lost their naivety. So, instead of going through other novels, I just want one of a short story that I used in my presentation is Le silence comme le sang by Marie-Célie Agnan, where she as a person as a Haitian living in Quebec, where the narrator, who is a Haitian living in Quebec, comes back to Haiti and is perceived as a tourist. But I don't really have the time to explore that figure or other different figures, such as the one of a journalist in Yannick Lyons' La couleur de l'aube and in Kathleen Mar's Aux frontières de la soif. There is, of course, the sexual consumption of the other in La Ferrière's texts that were made into the film Vers le Sud, which has been well analyzed, and the humanitarian worker in Anne-Christine Dadesky's novel Under the Bone, an amazing text that offers a remarkable vision of how even the best of intentions, even for the best of allies, are loaded with complexities. So there are and have been, of course, many attempts to develop tourist attractions and initiatives anchored in local environment knowledge in Haiti, respectful of history, of the people, and of the land. And the images of Haiti are changing the mainstream narrative, but the question of interest to me is the role of a tourist. And as a scholar of Haiti, I also often wonder about my positionality as an academic and whether doing research in Haiti is also a form of academic tourism. And I will stop here. Thank you. Thank you very much, Joelle, for keeping the time. I'm going to, without further ado, invite our next speaker, Brandon, to come to the front and with a presentation on entitled "Who is Responsible for the Seaweed?" Provocative title, I like it. Go ahead, Brandon, your turn. You have 15 minutes and I will be the timekeeper. Great. Thank you so much for chairing the panel, and also thank you for the organizers of this conference. It's really great to be in dialogue with others kind of interested in these questions of capitalism, tourism, and especially the environment. So I'm going to read a little bit from a long
paper that I have, and I'm happy to share it with anyone who's sort of interested after the conference. But what sparked this paper, and it's actually the last chapter of my dissertation, is this phenomenon that was happening in the Caribbean. And maybe the folks here are aware, but there's been large seaweed growth and seaweed bloom growth in the Caribbean. And it's not coming from the Sargasso Sea in the Atlantic, but actually more recently was discovered that it's coming from an area called the Great Atlantic Sargassum Belt, which is this area off the coast of South America that's producing massive amounts of seaweed. And scientists believe, at least based on the more recent research, scientists believe this growth in seaweed is the result of warming ocean water, so climate change, but also the expelling of nutrients from the Amazon River into the Atlantic Ocean as a result of Brazil's massive investment in industrial agriculture, as well as city and pollution runoff coming from cities and urban developments. So this paper was about, so I do field work in Mexico, in Playa del Carmen, and I look at organized labor. And I really wasn't interested in climate or environmental issues because my focus was on sort of the lives of my interlocutors. But in 2018, and then again in 2018, large influxes of seaweed came into Playa del Carmen and started disrupting the sort of Quintana Roo's tourism market, right? And so my interlocutors became very concerned then about environmental issues because their livelihoods were on the line as this seaweed was causing beachgoers to change their vacation plans, to cancel their vacations. In 2018 and then in 2019, it's estimated nearly $1 billion of lost tourism revenue occurred. And so this paper is thinking with my interlocutors, a few different interlocutors, about who is responsible for this seaweed, right? Whose job is it to clean it up? And in many ways, what provoked this was because I found myself with my interlocutors, my working class interlocutors, cleaning up seaweed on the beach. And I think what occurred to me in those moments was that the question of responsibility in climate change is oftentimes abstracted, which is to say, we might say corporations are responsible for climate change or certain countries are responsible for climate change, right? But what we generally mean by that is which countries are going to pay, which people are going to put money on the line. But my argument or my perspective is that we should actually be asking who's going to do the work, right? Because so much of climate change work is actually hard manual labor, whether it means changing water routes, whether it means cleaning up seaweed from beaches, whether it means installing solar panels. The folks who are going to literally take responsibility for climate change are going to be working class folks doing the hard work of altering the environment or cleaning up the environment for everyone else. And so that's kind of the premise of this paper. But what I try to show in the broader chapter is that people's notions of responsibility are very different, right? And so how people conceptualize and think about responsibility, at least in Playa del Carmen, was quite diverse. And it's in that diversity of different ways of thinking about responsibility that the question of politics arises. And so my work as an anthropologist is really trying to understand how can we think about what it means to work together across different perspectives, different ways of seeing the world, a sort of typically anthropological line of analysis. So in the paper, I look at three different perspectives on responsibility. One, by my interlocutors, my working class interlocutors, they think that the Mexican government is responsible because they see it as the most likely agent to actually do something about cleanup. And in the second part of the paper, another interlocutor of mine, a lawyer, a middle-class lawyer for one of the labor unions that I studied, she thinks that Brazil is responsible because it's Brazil's agricultural runoff that's causing the large growth of seaweed. And so she thinks that Mexico should have some capacity to sue Brazil, or Caribbean states should be able to sue Brazil for the seaweed growth as a way to either get them to stop producing the nutrient runoff or to get them to pay for the massive amounts of money they need and massive amounts of labor they need to clean up the seaweed. And then the final perspective is one from an elder in the Playa del Carmen community. He's one of two cronistas. And if you ask him, he'll tell you he's the leftist cronista, which is, says, the local historian in Playa del Carmen. And it's from his perspective that I'm going to just read part of the paper. And he thinks
Everyone is responsible for the seaweed. So I'll begin. Transforming the northeast coast of Quintana Roo into one of the world's most iconic and profitable tourism centers required a tremendous amount of labor and a violent reshaping of the land. From the beginning of the 1970s, when ground first broke in Cancun, up until the present, a continuous process of construction, demolition, and reconstruction has taken place. This history has become mythologized and subsumed into a broader global imaginary that depicts the beaches of Cancun, Playa del Carmen, and Tulum as once virgin paradises corrupted by the forces of capital. The empty, unclaimed beach, David Picard reminds us, owes its origins to European depictions of the biblical paradise of Eden. Such depictions often shape the way European colonists encountered the tropics. For instance, it is rumored that Columbus thought he had found the Garden of Eden when in a later voyage his ships came upon the coast of Venezuela. In the context of globalized international tourism market, the search for unclaimed beach paradises continued to capture the imaginations of travelers. In the 1990s, the cult classic The Beach, starring Leonardo DiCaprio, told the story of an American tourist who accidentally stumbles upon a hidden beach community on a remote island in Thailand. That same decade, the critically acclaimed Mexican film Y Tu Mamá También revolved around a road trip to a remote beach in Oaxaca. In the 1980s, Playa del Carmen was described as an untouched beach waiting to be discovered. Following that discovery, Tulum became Mexico's best-kept secret. Before that title moved to places like Isla Holbox, Bacalar, and to the West Coast with destinations like Puerto Escondido and Oaxaca. Critics of this myth point out that Cancun was not an empty beach before tourism developers arrived, but was instead settled at various times by Yucatec Mayans who left their own traces on the land. The coast of Quintana Roo served as an important site for economic production via activities like fishing, while it is also known that many places carried and continue to carry spiritual significance for many Yucatec Mayan communities. But another problem identified with this myth was that it rested on the false idea that before the commercial development of the region took place, what existed before was a pristine landscape already available for touristic enjoyment. Instead, what I learned over the course of field work was that the seaweed reinforced was that creating and maintaining paradise was the outcome of a continuous battle between locals and the environment. Nature could be managed, repressed, channeled in new directions, and even partly destroyed, but it can never be fully controlled. Capitalist development in the region was not a totalizing force or unstoppable machine, but instead was a fragile assemblage of economic and social relations whose possibility was always under threat, not just by competing social and economic forces, but environmental ones too. At resorts, thousands of groundskeepers labored each day to prevent tropical vegetation from invading and destroying their manicured landscapes. Capture and release small mammals who might steal food or rummage through garbage bins, protect buildings and furniture from torrential storms and increasingly powerful hurricanes, and wage a futile war against the numerous species of insects that called the region home. In the city, similar battles with nature were underway. Restaurants and small grocery stores struggled to keep produce fresh against the various bacteria that thrived in the humidity, while in the evenings, trucks roamed the city spraying special chemicals designed to kill mosquitoes. More than just a nuisance, controlling the mosquito population became a health priority for the city following the 2016 Zika outbreak and the danger the disease posed to locals and tourists. On top of that, there was the intense sun and heat, which began in April and continued in November before the winter months offered a reprieve. Adapting to the sun meant regularly applying sunblocks, staying hydrated, and keeping in the shade when outdoors. In the summer, the heat would linger into the evening, making it impossible to sleep. Yet the high cost of turning on one's air conditioning during the night meant coming up with other ways to stay cool. For a good night's rest, interlocutors advised me to shower before bed and sleep on a slightly damp sheet. As the moisture in the sheet evaporated during the night, it would keep me cool. To tourists, the tropical climate found in Playa was rejuvenating, but for residents, especially Mexicans not from the Yucatan Peninsula, it was a regular source of annoyance. This was how Raimundo thought about the seaweed, as just one more addition to the long list of environmental forces residents regularly wrestled with to make tourism work. The problem it posed to the community was symptomatic of the fact something bigger than the seaweed was awry. Unsurprisingly, Raimundo had very little regard for Quintana Roo's commercial tourism sector. He came to the state in the early 1970s after becoming disillusioned with urban leftist activism after the 1968 student movements. Arriving just as the construction of Cancun was underway, he used his background in writing and television to begin a career as a local journalist. This evolved to include radio and television, and eventually he started to produce documentaries.
The outlets allowed Raimundo to cultivate a deeply critical voice about politics, the economy, and social life in the Maya Riviera. As a committed Marxist, he found mass tourism vulgar and exploitative, both to the people it employed and the environment. Its survival as a sector was of little interest to Raimundo, who was not only happy to share if asked. In January 19, after Playa witnessed several back-to-back shootings, the media speculated whether the violence would scare away tourists, whether the violence would scare away tourists, as was rumored to have happened in Acapulco. Do you think Playa will become the next Acapulco? I inquired. Raimundo's answer was quick and blithe. Probably, but who cares? We were poor before tourism and will probably be poor after it ends. As the seaweed intensified through the spring of 2019, Raimundo devoted his time to his documentary on the Colosio neighborhood, which was set to premiere in May. For 3 weeks leading up to the premiere, we had not been able to chat, but a week after the screening, he invited me to his office one morning for coffee and catching up. He asked me what I thought about the film, but into our second hour of talking, the conversation made its way to the seaweed and the effect it was having on the community. Who do you think is responsible for it? I asked. Raimundo had also read that seaweed was caused by nutrient runoff from the Amazon River, but this was not the only cause scientists had identified. There was also the issue of warming ocean waters caused by climate change, which scientists believe contributed to the accelerated growth. Raimundo drew on this fact to conclude that everyone was responsible. As a swiveling electronic fan struggled to keep us cool in his office, he explained. They, by this he means the scientists, say the seaweed has two related causes: warming ocean waters because of climate change and shit spewing out of the Amazon River due to agricultural production in Brazil. And what we know is that climate change has a lot of factors like farming, deforestation, the burning of oil for cars and transportation, and some other smaller causes. What I find so curious is that the governor says we need to clean up the seaweed so that more people will travel to Cancun or Playa, because if they stop coming to the economy will suffer. But when they travel here, they also contribute to climate change. Do you see what I'm getting at? They want to clean up the seaweed, but doing so will just create the conditions for more seaweed. No tiene sentido. It makes no sense. In response to the confused look on my face, Raimundo reiterated his point to me in a different way. He reminded me that Brazil exported beef and soy to Mexico, so it was not just Brazil who was to blame, as Elisa had claimed. Mexican grocery stores, and by extension, Mexican consumers, were also connected to the Amazonian deforestation. Half jokingly, he pointed out that Playa might be especially connected since the city was littered with so many steakhouses, many of which were Brazilian themed and catered to the gluttonous appetites of tourists. On top of that, the thousands of tons of CO2 emissions from planes bringing vacationers to Playa was just one of the many examples of the way local tourism sector contributed to climate change and the warming ocean waters. While this connection between the seaweed and Playa's CO2 contributions might seem tenuous, what I heard Raimundo saying was that the seaweed afforded an invitation to, quote, stop and think about sustainability. In Elisa's framing, sustainability is about preserving a pre-seaweed tourist sector, a position not dissimilar to taxi drivers. Raimundo's critique is that thinking about sustainability this way neglects all the other ways tourism was unsustainable before the seaweed arrived, and all the ways mass tourism contributes to global climate change, and thus plays a role in the seaweed's growth now. But the seaweed was just one effect of climate change, and Raimundo and I discussed others in previous conversations, like stronger hurricanes, lower rainfall in the tier of the Yucatan Peninsula, and rising sea levels. Conservative estimates predict that by the end of the century, most of Quintana Roo's beaches will be underwater, while other models forecast even more severe inundation that might bring sea levels to the Quinta Avenida, completely submerge the hotel zone in Cancun, and lead to large losses of land in nearby islands like Isla Mujeres and Cozumel. To claim everyone was responsible was Raimundo's way of highlighting not just the collective challenges the seaweed represented, but the collective labor he thought was needed to address those challenges. It bothered Raimundo to see so much energy and resources being devoted to cleaning up the seaweed, in the same way that it bothered him to see so much labor devoted to the never-ending desmadre, as he called it, that was Playa's tourism sector. There's nothing wrong with driving a taxi or working in a resort, he would say before rhetorically asking, but is that the best use of people's time? One time I asked whether Raimundo worried about climate change. You have 2 minutes left, Brandon, sorry. Right. One time I asked whether Raimundo worried about climate change, only to get the answer, no, before morbidly joking, I'll be dead soon anyway. I first interpreted this answer as a snarky attempt to eschew any responsibility for the environment, but when I asked if that was what he meant, his expression became serious and he immediately replied, of course not.
We should do everything we can. But does it look like we're doing everything we can? At first, this question felt like an indictment that demanded I reckon with my own labor as an anthropologist and graduate student. But I realized this question was getting at something more profound than my personal insecurities about the social value of academia. He wanted me to recognize, to acknowledge, to really sit with the fact that even as towns were engulfed by wildfires, even as hundreds of thousands of people had been displaced by shifts in the climate, and even as millions of tons of seaweed now amassed on the coast of the Caribbean, the overwhelming majority of the world's labor was being devoted to the very activities that would make this problem worse. Hope, concern, guilt, and even feelings of dread would do nothing to change that fact. The seaweed was symptomatic of something bigger than the seaweed, was awry. If for Raimundo that something was the unsustainability of capitalism, what I realized as I connected his piercing question to his thoughts on seaweed responsibility was that for me, that something was the fact that a collective capacity to change course seemed tragically out of reach. Even as I found myself agreeing with Raimundo that the seaweed problem was an invitation to rethink how the economy ought to work and where labor ought to be allocated, it did not appear as if such a world was on the horizon. And I'll stop there, but that's sort of the tenor of the paper, really to think about the fact that we're not really doing anything about climate change. And I think we need to critically think carefully about our labor, especially as academics, when engaging or approaching that problem. So I'll stop there. Thank you very much, Brendan, for this illuminating paper and for keeping the time. Hi, everyone. Good afternoon. I think it looks like everyone's in the room now. Welcome to day 2 of the Climate Capital and Tourism in the Americas conference, and welcome back if you were with us yesterday afternoon as well. We've got some really exciting presentations coming up this afternoon, and our first session is going to be run in Spanish. So for those of you that weren't here yesterday, this event is designed to bring together some critical perspectives on these 3 themes from contexts across the Americas, particularly looking to branch between historical and humanities scholarship more generally, as well as the social sciences in this field. Right, in the interest of timekeeping, I want to jump straight into our first roundtable this afternoon. Entonces vamos a cambiar al español. Y vamos a abrir el segundo día del Congreso con una mesa redonda con algunos miembros del equipo del Museo de Historia Natural de Río Seco, que está ubicado en la provincia de Magallanes, en el sur de Chile, cerca de Punta Arenas. Para ustedes que conozcan esa parte de América del Sur. Es un gran honor, de hecho, y un placer tener el equipo aquí con nosotros hoy. Tenemos aquí en esta sesión a Miguel Cáceres, el director del Museo de Historia Natural de Río Seco. Tenemos también a Camila Oliva. Camila es profesora de Historia de la Universidad de Magallanes, de esta zona, y también es docente de la Escuela Elba Ojeda Gómez de Río Seco. Y también tenemos a mi colega Nicolás Gómez Paiza, que es candidato al doctorado en Historia de la Universidad de Warwick. Nicolás va a organizar, a manejar más o menos esta sesión. Tenemos 3 presentaciones y luego vamos a tener un poco de tiempo para preguntas y un poco de discusión. Entonces voy a dar la palabra ahora a Nicolás para abrir la sesión. Muchísimas gracias a los 3 y sí. Empezamos. Bueno, muchas gracias, Elizabeth, por la posibilidad de este panel, tanto para Miguel, Camila y para mí es un honor y una muy buena oportunidad para difundir el trabajo que estamos haciendo en el marco justamente de un proyecto que se llama Río Seco en el imaginario del Estrecho de Magallanes, una mirada hacia nuestro patrimonio industrial, con el gentil financiamiento de Fondart Chile. Nosotros 3 nos pusimos como objetivo, junto con el resto del equipo que está trabajando en torno al museo, donde está, por ejemplo, también Aymara Segers, y este objetivo es el levantamiento de una exposición permanente en el Museo de Historia Natural de Río Seco, donde se rescaten, a través de diversas fuentes de información,
las historias y memorias del trabajo en el antiguo frigorífico de Río Seco. Y adicionalmente esas fuentes recopiladas, esa información recopilada va a servir para la creación de un archivo digitalizado y abierto a estudiantes, investigadores y público en general. Bueno, el museo está emplazado, solamente para introducir, justamente las antiguas instalaciones del frigorífico, que luego de su cierre en 1964 pasaron a manos de otras empresas. Es así como creemos que la construcción de esta sala de historia del trabajo en el antiguo frigorífico, de las dependencias, de lo que fue justamente dicho establecimiento, es una parte central en el aporte que buscamos hacer para la apropiación comunitaria de ex trabajadores y familias de sus propias historias. A su vez, como se hablará más detalladamente en las siguientes presentaciones del panel, elementos trascendentales de este proyecto de recuperación de historias y memorias obreras son los relatos de los mismos sujetos. Antiguos trabajadores de distintos roles y sus familias nos han abierto las puertas de sus casas para compartirnos sus vidas en el frigorífico, sus recuerdos o incluso algunos de sus objetos. Voy a partir yo haciendo una contextualización y hablando de las fuentes documentales que hemos recopilado en torno a el trabajo en este proyecto, y seguidito después va a presentar Camila y después Miguel en relación justamente a este trabajo que estamos realizando en conjunto. Por lo tanto, primero voy a partir con esta contextualización y después voy a ir a hablar de las fuentes documentales, que es la sección que me toca a mí. No sé si, Liz, es posible que puedas compartir por favor la diapositiva. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, bueno, esta presentación se llama El frigorífico de Río Seco en el marco global del capitalismo y de las fuentes documentales. Si puedes ir a la siguiente, por favor, Elizabeth. Muchas gracias. La localidad llamada Río Seco se encuentra cerca de Punta Arenas, la principal ciudad de la región patagónica chilena de Magallanes, la Antártica chilena, a orillas del estrecho de Magallanes. Entre el año 1905 y 1964, los habitantes de este lugar de Río Seco vivieron en torno principalmente a un frigorífico. Los frigoríficos, así como las curtiembres y las graserías, primeramente instaladas a fines del siglo XIX en algunas estancias ovejeras de la zona, fueron consecuencia de la mayor explotación de la oveja en la región y de la implementación de las tecnologías. Las graserías tuvieron una expansión hasta por lo menos 1898, con 9 dentro de diferentes estancias, pero comenzaron a disminuir cuando empezaron a avanzar los frigoríficos en 1905. Justamente el primer frigorífico fue el de Río Seco. Río Seco no fue un caso aislado, en todo caso, a escala global. María Victoria Correa Berissuil afirma que el capital y la tecnología británica fueron claves para la llegada de nuevas ideas para desarrollar el potencial económico. El frigorífico de Río Seco se llama justamente The South American Export Syndicate, administrado y propiedad de la naviera londinense de Holder Brothers Company, y fundado con acciones de capitales locales y accionistas como el oligarca y terrateniente Moritz Brown. La conexión con el capitalismo británico que tuvo este frigorífico entonces durante más de la mitad del siglo XX fue evidente, con visitas periódicas de los vapores de los barcos para cargar carne de cordero refrigerada para su exportación principalmente a Inglaterra. Además, los directores, gerentes y parte de los empleados de alto rango del frigorífico eran ingleses, que se movían en espacios, rangos y comportamientos cotidianos diferentes al resto de los trabajadores. En su descripción del frigorífico de Río Seco, el tradicional historiador Mateo Martinich destaca que el verdadero y nuevo establecimiento industrial llegó con la asistencia técnica justamente de los expertos británicos. Desde la primera mitad del siglo XIX, debido al capitalismo industrial inglés, el desarrollo de las actividades económicas se convirtió en uno de los principales objetivos del imperio británico en América Latina. Teniendo en cuenta en ese marco, John Darwin explica que el imperio informal, comillas, británico tenía una gama muy amplia de relaciones semicoloniales. En América Latina, especialmente desde la segunda mitad del siglo XIX, este funcionaba casi enteramente a través de intereses y empresas privadas, con la mejor intervención espasmódica de diplomáticos y cruceros.
Al igual que en las llamadas colonias blancas, o white colonies, mayormente Australia y Nueva Zelanda, las élites nacionales como la argentina y la chilena colaboraron mucho en esos objetivos. Querían un rápido crecimiento de sus economías capitalistas, como lo que ocurría en las colonias como las que mencioné, que permitiera a los británicos extraer la máxima cantidad de control de sus considerables conexiones en la región. Hubo, de una u otra manera, una alianza entre las élites locales y los agentes del capitalismo británico que favoreció el desarrollo de las actividades económicas de estos últimos, específicamente en la Patagonia, en el marco de las concesiones de tierras a colonos o capitales, mayoritariamente europeos y especialmente británicos. El frigorífico de Río Seco fue solamente un caso de esos capitales británicos presentes. Respecto del desarrollo de la industria frigorífica, esta tiene sus orígenes en la década de 1870. Por favor, si puedes ir a la próxima slide, Elizabeth. Especialmente desde iniciativas francesas y británicas. Australia y Nueva Zelanda, principalmente productores ganaderos del Imperio Británico, adoptaron rápidamente este tipo de industria, mediante el sistema inicial que era de vapores frigoríficos. Luego esto llevó a la iniciativa de instalación de fábricas fijas, siendo la primera en 1883 en Australia. Allí justamente se necesitó un amplio número de personal, construyéndose un pequeño poblado junto a colegios, iglesias, canchas de fútbol y otras instalaciones, como destaca Loreto Cerda en su tesis de 2016, citando justamente el texto que les muestro ahí en la diapositiva de Critchell y Raymonds en el trabajo recopilatorio de 1912, History of the Frozen Meat Trade, quienes igualmente destacan clubes de fútbol, cricket y remo. Aquello da cuenta tempranas implementaciones, formas de manejo intensivo de la mano de obra, similares a las que se realizaban en Gran Bretaña, incluso desde fines del siglo XVIII, en los modelos paternalistas industriales en regiones como Lancashire. En Sudamérica, los países que lideraron la producción fueron Argentina mayormente, Uruguay y luego Chile, con la aparición de los primeros frigoríficos justamente en torno al estrecho de Magallanes. Luego, Venezuela más al norte se adhirió a la industria también en los primeros años del siglo XX. A esto se debe sumar las iniciativas provenientes de las Islas Malvinas. El frigorífico de Río Seco es considerado en este contexto global de la expansión de la industria frigorífica, manejada por capitales y administrativos británicos, y más específicamente en el marco de una tercera etapa de la producción de carne congelada en la Patagonia, como mencionan justamente los autores en el texto que les estoy citando. Por favor, siguiente diapositiva. Los trabajos del frigorífico han sido documentados por algunos autores. El frigorífico comenzó a funcionar con 44 trabajadores y para 1919, al momento de publicar Díaz Contardi y compañía su recopilación sobre la ganadería, industria y comercio, se decía que llegaba a operar con más de 400 obreros. Es así como con trabajadores provenientes desde Chiloé y la misma, Punta Arenas, se empezó a crear un asentamiento en la bahía a orillas del estrecho de Magallanes. Respecto de las ovejas, estas eran traídas normalmente a las estancias aledañas o desde Tierra del Fuego, ingresando por el muelle del frigorífico. El faenamiento del animal implicaba que se descueraba, se lavaban los cueros y se aprovechaban las tripas para su exportación, mientras la carne era la que se cortaba posteriormente en la sala de desposte. Estos últimos eran los que pasaban finalmente a las cámaras de frigorización. La carne, según indica la misma Loreto Cerda, se congelaba y almacenaba con los sacos puestos. Finalmente, todos los productos salían por el muelle para la exportación. Mayor detalle e información sobre la distribución de los espacios de faena se encuentra detallados en ese mismo trabajo que estoy citando. Algunas de las funciones de los trabajadores en los frigoríficos eran principalmente la de matariz, de carnicero, desollador, empaquetador. Martinich, en un sentido muy general, pero aparentemente refiriéndose a las obras de Río Seco, también nombra las secciones de lo que define como este tipo de plantas industriales. El autor describe frigoríficos con grandes instalaciones para el sacrificio, descuere y evisceración de animales, espacios de lavados y los propios espacios de refrigeración. Además describe espacios para la elaboración y envasado de subproductos, como sesos, lenguas, hígados, riñones, corazones y el secado y enfardado de pieles. Por último, estaba la fábrica de grasa integrada donde se realizaba el sacrificio de los animales viejos o rechazados para su aprovechamiento. Normalmente los frigoríficos estaban conectados a los muelles para la exportación a través de los barcos caponeros especializados.
Como también explica el autor, las grandes obras se realizaban especialmente entre diciembre y mayo, las faenas, y en el resto del año las actividades eran sobre todo de mantenimiento de la maquinaria y de administración. Siguiente diapositiva, por favor. Los habitantes de Río Seco se construyeron una estrecha relación como comunidad. Eso fue posible en parte debido a una organización fomentada por la dirección de la empresa, liderada justamente por el inglés Thomas Price Jones y secundada por sus empleados subordinados. Jones tuvo algunas palabras sobre lo que podríamos decir que era un modelo de paternalismo industrial en sus memorias. Aquí traduzco al español desde el inglés. Jones decía, abro comillas, también puse un saneamiento interior muy adecuado en todas las demás casas de la planta y en los dormitorios de los trabajadores. Y Río Seco se convirtió en un modelo para este tipo de cosas. Otros en el campo siguieron rápidamente nuestro ejemplo, cierro comillas. Entiendo el paternalismo desde el contexto laboral, considerando el marco de la influencia de las prácticas históricamente consideradas como benévolas o extendidas a las esferas de la vida privada de la tradición del management fabril inglés del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, similar a lo explicado en este frigorífico en Australia, y que en realidad han funcionado como formas de cooptación y de construcción de confianza de los trabajadores hacia sus empleadores. Parafraseando a Abercrombie y Hill, el paternalismo en ese contexto es una institución económica preocupada de organizar la producción y regular las relaciones laborales entre subordinados y dueños de los medios de producción. Ángela Vergara lo homologa al concepto anglosajón de welfare capitalism, o capitalismo de bienestar, al citar a Andrea Tone y las experiencias en Estados Unidos, aplicado a un paternalismo de experiencia latinoamericana que implicaba el modelamiento de las costumbres, las relaciones de género y de familia, los hábitos alimenticios y de consumo, construyendo un complejo entrelazado entre los espacios propiamente de trabajo y aquellos de vida familiar y social. El concepto de disciplinamiento extendido de Jean-Paul de Gaudemar también es aplicable a este tipo de experiencias. Hay que considerar también que Río Seco estaba dentro del contexto de los paternalismos latinoamericanos. Desde ese punto de vista hay que considerar también que durante el siglo XX y especialmente desde la década de 1930 se empezaron a desarrollar políticas gubernamentales también de bienestar para el mundo del trabajo. Y es por eso que se debe considerar también este tipo de contexto latinoamericano y también incluso nacional, en Chile especialmente desde 1920 y muy especialmente desde 1930, de aplicación de políticas como subsidios de vivienda, por ejemplo, para los trabajadores en el territorio. Desde ese punto de vista, el caso del frigorífico de Río Seco ha sido reconocido como emblemático en cuanto a la implementación de rasgos de ese tipo de construcción comunitaria propios del paternalismo, pero que de todas maneras no se entiende solamente por las conexiones con las tradiciones británicas, sino que también en el contexto que se estaba dando en pleno siglo XX en Chile y América Latina. Si bien las memorias de Tom Jones, llamadas Patagonian Panorama, como aparecen ahí, y publicadas en 1961, relatan más bien su visión sobre la historia y la sociabilidad endogámica británica en la región, también entrega percepciones como las anteriores sobre el modo paternalista desarrollado en el frigorífico. De esta manera, similar en revistas gremiales, Jones expresó una valorización subjetiva del trabajo en el frigorífico de Río Seco. Esto se reflejó en la revista Patagonia de 1943, que es la que aparece ahí también en la diapositiva, donde Jones se refiere a los trabajadores de Chiloé, o en otras palabras, al obrero Magallanes. Jones ya era un habitual, el administrador del Río Seco, en revistas gremiales. Aparece también en la revista Menéndez Betty, donde publica el estado en que se encontraba la industria frigorífica en 1929. Estos órganos, estas revistas, documentación patronal, de alguna forma eran no solamente informativos, sino que quizás hasta propagandísticas, en la medida de que también entregaban información favorable, que tenía una imagen positiva respecto de lo que estaba ocurriendo dentro de los frigoríficos. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. El mencionado desarrollo comunitario, que aparecía en este tipo de fuentes patronales, se vio favorecido también por otras que aparecían en la prensa. Ahí en prensa, por ejemplo, se hablaba de obras como la construcción de la escuela,
que se levantó primeramente en 1917, y más adelante en 1946, por ejemplo, la South American Export Syndicate, el frigorífico, de la mano de su administrador inglés Jones, dona algunos terrenos para la escuela. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos una documentación de la historia de esta idea extensiva de la administración del trabajo a partir de la instalación de elementos o construcciones comunitarias dentro de Río Seco. Aquí aparece, por ejemplo, en esa noticia, en la primera mano izquierda, cómo la municipalidad le agradece al gerente, a Jones, del frigorífico de Río Seco, por la construcción o por la ampliación o la donación de terrenos de la escuela. También a través del cumplimiento en el pago de salario o beneficios extras, como la construcción de instalaciones de ocio o actividades de entretenimiento. Por ejemplo, acá se ve a mano derecha la organización del Festival de Box para los trabajadores y la comunidad de Río Seco. Eso es algo que Camila lo podrá detallar después. También se expresa mucho en los testimonios. Los diarios locales sirvieron como medio de difusión en torno a las actividades que se realizaban en torno al frigorífico. Pero eso no solamente a través del testimonio de las autoridades, sino que también de los mismos trabajadores. En el año 1935, el presidente del sindicato del establecimiento, Pedro Alcántara, pronunció palabras que incluso implicaban a Jones. Decía, comillas, digan ustedes en su diario que el personal está satisfecho con las condiciones en que se actúa. La industria se preocupa celosamente del bienestar de sus colaboradores y va aún más lejos en aquellas obligaciones impuestas por el convenio del trabajo. Es decir, que el frigorífico y la gerencia cumpliría más allá de lo establecido con los convenios de trabajo. Este tipo de publicaciones de prensa, siguiente diapositiva por favor, Elizabeth. Este tipo de publicaciones de prensa pudieron igualmente ser parte de dispositivos que estaban vinculados a las revistas anteriormente indicadas o a otras, como por ejemplo una de circulación nacional que se llama En Viaje. Muchas gracias Elizabeth por sugerirme esta fuente, y que se describe en el número de 1944 una breve reseña sobre el frigorífico, destacándose el progreso realizado por la importación de las ovejas y la cantidad de animales faenados, alrededor de 300 operarios que ahí trabajaban. También, por ejemplo, tenemos información entregada por el diario de la British School de Punta Arenas, en donde también se describen las faenas y los trabajos en torno a una visita pedagógica. Por lo tanto, ahí hay formas en que el frigorífico tenía para explicar a la comunidad qué es lo que hacían internamente en el trabajo del frigorífico. Sin embargo, Elizabeth, no sé si puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor, para poder ir finalizando también. Eso es lo que yo les explicaba de el British School, de Southon, que es la revista del Colegio Británico de Punta Arenas, y la revista En Viaje, que también entregan información como una fuente desde la patronal para explicar los trabajos del frigorífico. Siguiente diapositiva, por favor, Elizabeth, para ir terminando. Sin embargo, el discurso condescendiente sobre las políticas paternalistas en medios de difusión varios podría estar eclipsando posibles conflictos dentro de la experiencia del trabajo. Es por eso que también existe la necesidad de poner en contraste relatos en el guión museográfico, así como en los textos de historia. Quizás un aspecto a considerar para esos efectos, y que enseña el carácter de las relaciones laborales, eran las negociaciones de los convenios colectivos, también expresados en la prensa. Por ejemplo, el que aparece ahí, en donde se habla del convenio colectivo entre los frigoríficos de Tres Puentes, Patagonia y Río Seco con los empleadores. Sin embargo, hay evidencia que puede ser aún más clara como ejemplo de escenarios de conflicto. El paternalismo de Río Seco también se expresó a través de implicancias jerárquicas, que a pesar de verse más sutilmente y exponerse menos, también estaban en la información circulante. Por ejemplo, las condiciones de contratación o incluso advertencias de que no se iban a poder contratar más trabajadores, que también aparecían en la prensa. La identificación de ese tipo de evidencia es de todas maneras, y como se dijo al inicio, mucho más difícil y requiere aún mayor trabajo de indagación y análisis. Los relatos del modelo benévolo de Río Seco aún esconden experiencias del trabajo que pueden aportar a la historia de la experiencia de los trabajadores ahí. Y es ahí
Última diapositiva, por favor, Elizabeth. Y es ahí donde está lo que podríamos denominar como la validez de la experiencia. Un elemento que no aparece demasiado en la documentación escrita es cómo se vivía en relación a los espacios del frigorífico. Aquí este mapa hecho por Loreto Cerda es muy útil en relación, por ejemplo, a ver cómo estaba dividido el frigorífico. Por un lado, lo que está en azul es lo que tenía que ver con las habitaciones o las oficinas administrativas, y por otro lado, donde se realizaban las faenas o el trabajo. Eso está muy difícil de encontrar en la documentación escrita. Sin embargo, la necesidad de considerar para la reconstrucción de las historias del trabajo, las experiencias de los propios trabajadores, nos entrega la oportunidad no solamente de llenar un vacío que no está en las fuentes documentales, porque además muchas de esas fuentes empresariales se perdieron, sino que también podemos encontrar información que de otra manera no podría encontrarse. Y es ahí que la validez de la experiencia, la validez de los testimonios orales se vuelven sumamente relevantes, como Camila lo va a explicar a continuación. Gracias, Elizabeth. Perfecto. Entonces, lleva como título Rutas de un tejido social. Como hablaba Nicolás, la primera parte de investigación fue a través de la documentación, ¿cierto? Y la idea de esto era conocer cómo cada comunidad establece lo que los representa y los identifica según tiempos determinados. Entonces nosotros nuestra investigación como equipo estaba basada en las experiencias en torno al frigorífico de Río Seco en el barrio, Rutas de un tejido social. Primero agradecer el espacio, comentarles mi nombre es Camila Oliva, soy profesora de Historia y Ciencias Sociales. Actualmente trabajo como docente en la escuela Elba Ojeda Gómez, que está ubicada en el sector de Río Seco. Es una escuela que tiene una matrícula aproximada de 246 estudiantes, trabaja con niños de 4 años hasta 13 años de edad, es una escuela primaria que establece o procura la necesidad educativa del sector, principalmente de niños y niñas del sector de Río Seco y sectores aledaños como Pampa Alegre, Barranco Amarillo, Chabunco y Parcelas. Es una escuela que tiene una trayectoria más de 100 años. Un eje principal que se ha mantenido en el tiempo es que hay estudiantes y familias del barrio que han permanecido por mucho tiempo, y les contaba que la matrícula es de aproximadamente 246, que fluctúa durante el año porque actualmente igual se establecen en el sector fábricas que son temporales, al igual que fue el frigorífico de Río Seco, por ende estamos entre 246 a 238 durante el año, porque van y vienen algunos estudiantes. La escuela Elba Ojeda Gómez, como les comentaba, ubicada en Río Seco, y comentó también Nicolás, fue fundada en 1917, con recursos otorgados tanto por el frigorífico de Río Seco como también por la Municipalidad de Punta Arenas. Ahí sale un poco de la información que les había dicho. Al principio la escuela no contaba con más de 20 estudiantes, lo cual fue creciendo consecutivamente con el paso del tiempo y el incremento de la población tanto en la región como en el sector. Ahí tenemos un poco de la trayectoria de la escuela de Río Seco, que a pesar que ha tenido cambios de nombre, se mantiene y es reconocida por la ciudadanía como escuela de Río Seco, por lo potente del sector y su historia. Ha pasado como escuela número 13, escuela mixta, ha tenido un carácter social, ha pasado por internados de niñas y niñas con problemas sociales que albergaron sus aulas. Además tiene una característica que hay nietos y bisnietos de ex trabajadores del frigorífico de Río Seco que también estudiaron en este establecimiento, pero a diferencia de lo que ocurre actualmente, sus abuelos o sus tatarabuelos tuvieron que alternar estudios y trabajo. Y esa era la principal función que entregó también el frigorífico, era otorgarle a los trabajadores y a sus hijos cierta educación. Río Seco es un poblado que es emblemático por ser considerado un lugar tranquilo, familiar, donde se destaca la actividad deportiva sobre todas las cosas. El primer equipo se llamó Frigorífico de Río Seco, en donde los trabajadores principalmente componían el plantel,
que en más de una ocasión disputaron un partido con navegantes ingleses que tripulaban estos barcos caponeros que llegaban en busca de mercadería ovina para su traslado a las carnes al extranjero. La fábrica inglesa dona terrenos, los principales encuentros deportivos donde se ocasionaban, conocida por los pobladores como la cancha de Río Seco, donde se efectuaban los encuentros. La fábrica, como decía también Nicolás en la investigación histórica, este paternalismo industrial que existía fomentaba la educación, el deporte, y este club deportivo sigue hasta la actualidad. Tiene un carácter social, al igual que se mantuvo en las instancias de fundación, sigue haciendo eventos solidarios para las personas que lo necesitan, y es un encuentro familiar y también donde se reúne la mayor cantidad de pobladores. Río Seco fue declarado zona urbana, porque por mucho tiempo fue considerado una zona rural, lejos de la ciudad. Fue declarado zona urbana en 1942, dispone de equipamientos públicos, los cuales inician desde la llegada del frigorífico de Río Seco, como por ejemplo el retén de carabineros, que en su tiempo fue financiado a través de la construcción por recursos del frigorífico, lo que nos contaban también los pobladores, además de la evidencia documentada. También teníamos el servicio de educación, que ya les comentaba, la escuela de Río Seco, teníamos la posta, reconocida como ellos como clínica, que era un servicio que también otorgaba el frigorífico, donde llegaban, ellos dicen la palabra practicante, que eran enfermeros, y les daban asistencia médica. El uso del sector, según el plan regulador de Magallanes, de la comuna, es un sector principalmente residencial. Posee escasos equipamientos y áreas verdes, aun cuando presenta una potencialidad en el desarrollo turístico, que tiene la imagen del muelle. Ahí les presento una imagen del muelle ya bastante deteriorado por el paso del tiempo. Es un muelle histórico, es un lugar donde arribaron del rescate los náufragos del Endurance, dirigidos por el explorador antártico Ernest Shackleton, una historia bastante conocida a nivel general, quienes a bordo del Yelcho, que fue piloteado por el piloto chileno Luis Pardo Villalón, arribaron a las costas del estrecho después de un naufragio en las costas, ¿cierto?, antárticas. Llegaron finalmente y fueron rescatados y llegaron al frigorífico de Río Seco, al muelle de exportación, para hacer el primer llamado telefónico desde la industria del frigorífico. A pesar de que tienen componentes importantes para el turismo, aún no se desarrolla tanto en el sector de Río Seco. La conectividad principal son los caminos, el antiguo camino, que era donde pasaban los piños de abejas, donde se ven en las imágenes que rodean el estrecho de Magallanes, y la actual carretera que conecta con el aeropuerto y las principales vías de la ciudad para el país y el mundo. Ahora bien, nuestros entrevistados. ¿Cuáles son las características principales de nuestros entrevistados? Nuestras entrevistados fueron personas que fueron involucradas principalmente al quehacer laboral, padres e incluso madres que estuvieron involucradas en faenas y en momentos. Son hijas e hijos de ex trabajadores del rubro frigorífico y a su vez pobladores del territorio y del espacio. Son herederos de todos los recuerdos que albergan la comunidad, y ellos a su vez tienen vivencias vecinales, experiencias cotidianas que fueron compartidas, y al construir nuestro relato social debimos iniciar nosotros una búsqueda, ya que teníamos fuentes documentales que hablaban de los gerentes, de los administradores, y en general de los trabajadores, pero los trabajadores en manera plural, no había nombres. Entonces iniciamos nuestra búsqueda con una interacción social entre el pasado industrial del sector, yendo como puerta a puerta, preguntando qué sabían los vecinos, de quiénes habían trabajado, si quedaba alguna persona del sector que sus abuelos hubiesen participado en el frigorífico, o cualquier dato nos hacía mucha esperanza. La idea era reflexionar sobre la fábrica, no solamente como espacio físico, sino que nosotros queríamos queremos reflexionar a través del sujeto y la fábrica, el territorio. La idea es rememorar historias orales como fuente valiosa para proteger y preservar la memoria colectiva
de los trabajadores de Magallanes, del sector de Río Seco. Y es lo que nos motiva en nuestra participación en el proyecto. Como interés personal, yo soy habitante del sector, aledaña, mis abuelos también son del lugar, nieta de emigrantes chilotes, que por mejoras laborales llegaron a Magallanes en busca de trabajos que otorgaban las fábricas en ese tiempo. ¿Cómo iniciamos nuestra ruta y nuestro tejido social? Los apellidos en el sector de Río Seco se han repetido por varias generaciones, en los cuales las personas que habitan Río Seco y sus alrededores los identifican como apellidos representativos de los primeros pobladores, que como vuelvo a reiterar, como por motivos principalmente laborales, llegaron al sector. Llegaron primero por los aserraderos, las graserías, el contexto histórico que contaba Nicolás, y posteriormente con el frigorífico, que fue la fábrica que en el sector se mantuvo mayor tiempo. Se trasladaron a vivir a este poblado de Río Seco, y aquí se reconocen apellidos tales como los Barría, los Navarro, los Barrientos, Leviniere, Levet, Benavides, Foglia, Díaz, Águila, Gallardo, Maldonado, Vivar, Cerón, Díaz, entre otros. Cuando iniciamos la búsqueda de personas del frigorífico, preguntamos, como les comentaba a los pobladores, si habían personas involucradas, ante lo cual comenzaron los datos. Nos decían, vayan y pregúntenle a los Barrientos, o quizás a los Gallardos. Tenían dudas, decían, quizás sus papás trabajaron en ese lugar, o quizás los abuelos. Tenían ciertas memorias, pero no tan claras. Pero vayan y pregunten, acérquense, nos incitaban a asistir. Y así fue como iniciamos la ruta colaborativa, porque es una ruta colaborativa entre pobladores, investigación, ¿cierto? Los pobladores han sido muy importantes para nosotros, y ellos mismos fueron los que nos fueron guiando. No había una ruta escrita, sino que una guía voz a voz. En el año 2017 aparece nuestro primer entrevistado, que es don Juan Barrientos, y nos abre el espacio de su hogar y también sus recuerdos. Tuvimos la grata oportunidad y experiencia de conocer historias de familias, la intimidad de su hogar, entablar confianza, respeto y principalmente en otorgarles a ellos y a ellas seguridad, era lo primordial, ante la importancia de su testimonio de vida, tanto para nosotros como equipo, y a la vez necesaria para enmendar la historia del trabajo industrial del siglo XX en Magallanes. Aparece una frase muy común y reiterativa entre nuestros entrevistados, lo denominamos yo no sé tanto, era lo que mayormente nos decían antes de empezar una entrevista. Nos acotaban y nos decían, ¿qué te puedo contar yo? ¿Qué puedo saber yo? Lo cual nos causaba bastante curiosidad, dado que ellos eran los actores principales del desarrollo de la fábrica. Ellos eran los que daban funcionamiento a la cotidianidad, daban familiaridad a lo que transcurría entre la fábrica y sus casas. Como sabemos, la transmisión oral fue una forma, la más antigua, de que se escribiera historia, que la comunidad era la que transmitía los hechos, las cosas que pasaban. Y en el siglo XIX fue ignorada y menospreciada por historiadores que sentaban las bases de lo que se consideraba para ese tiempo la historia científica. Nuestros entrevistados estaban muy temerosos de decir fechas, nombres correctos, o equivocarse quizás en situaciones. Decían que por su edad quizás no recordaban tanto. Pero la memoria no es el recuerdo de los hechos, sino el proceso de darle sentido, de qué les hacía sentido a ellos. Hablamos también de la emoción que se produce en el relato que se da entre los entrevistados, a las confusiones del diálogo que se producen de manera interna para poder comunicar, y eso era lo interesante, o es lo interesante de la memoria, porque sabemos que son abstractos, que son simbólicos, pero que poseen una gran riqueza. También sabemos que la memoria se construye a base de luchas políticas, sociales, memorias transgredidas. Y construir o reconstruir memoria consiste en llevar adelante un proyecto de comunidad, y eso es lo que llevábamos realizando al crear este tejido social en pos de sus recuerdos. A pesar de distintas situaciones, escasamente sabemos que hubieron inconvenientes sociales, sindicalistas,
pero en los relatos, la mayoría, aparecían situaciones como queriendo o rescatando lo que era la fábrica para ellos. Los espacios, a pesar de haber sido segmentados, ellos los valoraban bastante. Hablaban mucho de la migración en el sector de Río Seco, hablaban también del sustento económico que buscaba la familia, se relacionaba también a la infancia que se vivía en el barrio, señalaban cómo era la familiaridad entre los vecinos, entre los padres, qué hacían las madres cuando los papás trabajaban o cuando ellos trabajaban. Reconocen espacios sociales en común como la fábrica, la escuela, la iglesia, la clínica que les comentaba anteriormente, el muelle. Reconocen la figura de los ingleses, o como ellos le denominaban también gringos, que son personas relevantes para ellas en el quehacer social de Río Seco. En varias oportunidades se destacó lo generosos y lo caballeros que eran, los administradores intachables, justos y preocupados por la población. Pero a su vez nos decían, no nos involucrábamos mucho con ellos, tenían muy buenas referencias, decían que eran muy cercanos, pero luego cuando le preguntábamos si nos podían detallar un poco más su familiaridad con ellos, nos decían que habitualmente no conversaban mucho, era un trato de jefe-empleado. Consideran también, después de esta entrevista, que existía un antes y un después en el sector con el cierre de la fábrica. También que se disminuyen los eventos deportivos, lo que hablaba también ahí Nicolás, el fútbol y el boxeo ellos extrañan bastante. Nos contaron varias historias relacionadas a estos eventos. La comunicación que se daba entre los vecinos y los encuentros vecinales empieza a disminuir con el cierre. Con el paso del tiempo se observa en general que el frigorífico formaba dinámicas sociales de paternalismo industrial que están expuestos en su relato, y que aseguraban proveer las principales necesidades sociales de ellos, tanto la luz, el agua, y esto aparece en sus discursos de manera latente, cuando empiezan a recordar su pasado. La fábrica siempre está en el común cuando hablamos de su infancia, de la escuela, de su juventud, de los paseos, del deporte. Antes y después, acá aprovecho mostrar algunas imágenes que ellos en la intimidad empiezan a compartir con nosotros, esta familiaridad. Acá tenemos imágenes de un ex trabajador lanzándose a la Nares. También cuando nos mostraban los objetos, empiezan a relacionarse más con nosotros, porque como les comentaba, hay una desconfianza al principio de sus propios relatos, al decir yo no sé tanto, pero luego se dan cuenta que es enriquecedor hablar y narrar, y nos empiezan a hacer parte de esta historia. Antes y después de la fábrica, apreciaciones de patrimonio. Como yo les comentaba, soy profesora de la Escuela de Río Seco, entonces existe un taller voluntario donde los estudiantes participan en torno a temáticas del contexto local, del patrimonio cultural material e inmaterial. Entonces tenemos claro que las comunidades establecen su identidad, los significados y valoración de los espacios cambian según la temporalidad, y junto a los estudiantes de la Escuela de Río Seco, en el taller de patrimonio cultural, que tiene como eje principal la escuela, conectar y reconocer la identidad local del territorio, de las y los estudiantes de la escuela, el primer módulo consistió en conocer y construir a través de sus representaciones sociales, de ellos, como niños y niñas, el patrimonio cultural inmaterial de Río Seco y sus espacios, dando como resultado que las bodegas que albergaron los inicios de una principal industria frigorífica de Magallanes y la Patagonia chilena y argentina, con el pasar del tiempo, al cerrarse la fábrica, estos espacios se resignificaron para los pobladores más jóvenes. Lo que ayer fue una fábrica, hoy se reconoce como el espacio del Museo Natural de Río Seco. Para los estudiantes de la escuela, si le preguntan qué podemos encontrar en aquellas bodegas que alguna vez fueron parte del frigorífico, responden: esqueletos, animales, ballenas y pájaros. Las ovejas y su producción ya no tienen cabida inmediata en su diálogo, están resguardadas en las memorias de sus abuelos y abuelas. El estrecho de Magallanes, para nuestros entrevistados, fue una vía donde transitaban caponeros, viajaban de Río Seco al extranjero, multitud de personas que transitaban y migraban para una mejor época laboral. Pero a nuestros estudiantes actualmente los transporta a la observación de amaneceres, a la pesca artesanal, avistamientos de fauna, y los conecta con su entorno natural.
Acá podemos ver unas imágenes del taller de patrimonio donde estamos observando la historia del contexto local, visitas al museo, después mesas de diálogos donde ellos internalizan y identifican sin mayores preámbulos qué es lo que Río Seco representa para ellos o qué debería representarlos. Y lo que principalmente aparece son representaciones a través del dibujo, amaneceres, el estrecho de Magallanes, las caminatas con las familias, la observación y mucho que ver con la pesca artesanal. Entonces las apreciaciones del patrimonio a través del tiempo de los ex trabajadores con los nuevos habitantes del sector van cambiando y esto se debe a su temporalidad. Hasta ahí llegaría mi presentación. Bueno, gracias Camila, gracias Nico también, qué agrado trabajar con ustedes, y me sumo a las palabras de Nicolás también en agradecimiento a Elizabeth por la atención en nuestro trabajo que está en desarrollo en este momento. Lo que yo voy a hacer es aprovecho también de pedir disculpas por el atentado a la puntualidad inglesa. Es probable que no terminemos, digamos, en el tiempo programado, ya que los latinoamericanos solemos extendernos. Voy a compartir pantalla. Lo que voy a hacer yo es explicar más que explicar, darle cabida, digamos, a una especie de ejercicio clasificatorio de imaginación, que es como nosotros intentamos pensar y repensar, digamos, los distintos objetos, las distintas colecciones y la museografía en general que nosotros trabajamos. Por lo tanto, es una especie de presentación sobre ideas, sobre imaginarios, ¿no? Les voy a compartir la pantalla. Como ven, aquí la presentación que armé se llama Materias y Memorias Isomórficas, relaciones entre objetos y sujetos en el extremo sur del continente americano, y dice relación con dos cuestiones que estamos trabajando en el museo en este momento, que es la llegada de un fósil de ictiosaurio, de una ictiosauria en realidad, que ha sido muy famosa porque es una hembra preñada que aporta muchos datos nuevos para la ciencia y que se va a preparar en el Museo de Historia Natural Río Seco. Y por otro lado, estamos trabajando en este proyecto con Nicolás y Camila sobre memoria obrera del mismo espacio, digamos, del frigorífico, que es donde se sitúa el Museo de Historia Natural Río Seco. Entonces esta presentación es una especie de propuesta imaginaria sobre cómo estos dos elementos se pueden convivir, ¿no? en este espacio. La presentación está en loop, así que van a ir girando las imágenes. Conectar el fósil de un reptil marino que viviera hace aproximadamente 135 millones de años con las ruinas de una memoria obrera de la primera mitad del siglo pasado supone un ejercicio de clasificación, un ejercicio clasificatorio. Los fósiles son testigos mudos del paso del tiempo geológico, formas interiores de un animal que al mineralizarse exhibe su interior o su esqueleto como pura exterioridad. Es decir, que ese vestigio que son los huesos se vuelve la cáscara reveladora del objeto fosilizado. Mientras la memoria del trabajo desde los explotados supone una intimidad que, por más intangible en la experiencia de la escucha, ese acontecimiento se vuelve materia sólida, transitando lentamente al ritmo de las palabras hacia el registro documental que objetualiza,
materializando o haciendo tangible y perdurable el testimonio como un cuerpo que se fosiliza en una roca, ¿no? Que sería este carácter de exposición permanente, ¿no? Que estamos armando y va a quedar además en el espacio de la gerencia del ex frigorífico, ¿no? O sea, la memoria obrera se toma, digamos, el espacio de administración, gerencia y hegemonía, ¿no? La historia global de la economía política oculta casi siempre las memorias del trabajo, al mismo tiempo que las escalas geológicas invisibilizan las singularidades de la vida en la Tierra. Ambos objetos son a su vez sujetos de fenómenos ocultos, guardando una intimidad que es lo que revela toda su apariencia exterior, esa paradoja que Jacques Lacan, el célebre psicoanalista francés, llamara extimidad, aquello que nos resulta más próximo, más interior, sin dejar de ser exterior. Lo isomórfico, esa palabra que se ve ahí al principio de la presentación, se define en la teoría de sistemas como una serie de coincidencias en la evolución de ciertos procesos que se llevan a cabo en diferentes campos del conocimiento. Resulta que el isomorfismo hallado en diferentes terrenos se funda en la existencia de principios generales de sistemas, de una teoría general de los sistemas más o menos bien desarrollada. De otra manera, podríamos decir que lo isomórfico reside en la capacidad de establecer una suficiente cantidad de analogías para que dos o más objetos teóricos distintos resulten similares punto por punto, a pesar de que las materias tratadas sean en sí diferentes. ¿Qué tiene que ver entonces un fósil de ictiosaurio con la memoria obrera de las ruinas de un frigorífico cercano al último confín de la Tierra? Ese título imaginario, ¿no?, de Lucas Bridge, para hablar de su experiencia estanciera y colonizadora, ¿no? Si asumimos que el concepto de historia natural surge de un hacer sustantivo de la voz historia como referencia a la acción de investigar en su sentido más amplio, entonces también debemos asumir que es a partir de esta larga tradición que el objeto de estudio de la historia natural incluye a todos los fenómenos terrestres, cósmicos, biológicos y societarios que son contemplados, estudiados y comprendidos por comunidades de seres humanos diversas en términos de los coeficientes de temporalidad e historicidad. En otras palabras, la historia natural es el encuentro entre las memorias humanas, una complejidad de artesanías entretejidas por el lenguaje y los oficios, con la inscripción de esas experiencias que atestiguan un tiempo que excede lo humano, recordándonos que desde la perspectiva de la muerte, la vida es acumulación de cadáveres, una continuidad de formas y figuras que se despliegan incesantemente entregadas al cambio, las mutaciones, las transformaciones, y la única manera de acceder a ese basural que llamamos historia sería a través de ruinas, de fragmentos, de pedacerías. De la diversa naturaleza de las cosas, de esa danza incesante de reflejos y sombras, emerge entonces ese retorno insondable que son los misterios que opacan y transparentan el conocer, los ejercicios de memoria para recobrar esa edad de siempre mistraliana, ¿no?, de la poetisa Gabriela Mistral, de los países y paisajes de la ausencia. De esta manera, entre dos materias aparentemente diferentes, podemos armar desde su respectiva trayectoria en tanto objetos de cultura, la siguiente propuesta isomórfica que los llevaría a convivir en una narrativa y un imaginario común, aunque lejos de las clasificaciones científicas y los modelos taxativos de la museología, en que pedagógicamente se transita en un tiempo lineal de la naturaleza hacia la cultura, fetichizando el evolucionismo y sus explicaciones más convencionales y correctivas para entender el mundo desde los binomios ilustrados e idealistas. Naturaleza y cultura, barbarie y civilización, nómada y sedentario, arte y artesanía, ciencia y arte, escritura y oralidad, material e intangible, centro y periferia, entre otras categorías que construyen algunas de las razones modernas. Aplico más bien aquí, tres modelos imaginarios, en ningún caso modelos teóricos, ¿no?, para producir el encuentro narrativo de la memoria obrera con un testigo providencial del tiempo geológico. En primer lugar, estaría en ambos objetos y sujetos, ¿no?, el misterio, enunciado, ¿no?, de cierta forma por
por Nicolás y Camila, ¿no? En torno a este imaginario obrero que a veces habla, no dice tanto, dice que no sabe, después sabe, etc. La duda generalizada de los especialistas sobre la extinción de los ictiosaurios, reptiles marinos vivíparos que vivieran o sea, que no ponían huevos, digamos, que vivieran en el Triásico inferior hasta el Cretácico superior, con ancestros terrestres al igual que los cetáceos, las ballenas, ¿no? Y como ellos completamente adaptados a la vida en el mar, que no dejasen ninguna línea de descendencia, lo cual es un misterio para los paleontólogos, podría explicarse, o un pseudo misterio en realidad, podría explicarse desde la selección natural, el darwinismo y la biología evolutiva bajo el concepto de hecatombe, tomado por el maestro Stephen Jay Gould para reflexionar sobre la historia natural en su aclamado libro de ensayos Ocho cerditos. Cito textual a Gould, ¿no? La clave para entender la alternativa de Darwin radica en una palabra, desgraciadamente casi extinguida en inglés, pero digna de ser resucitada: hecatombe. Una hecatombe es literalmente un sacrificio masivo en el curso del cual 100 bueyes son degollados, legado de las antiguas prácticas griegas y romanas. Por extensión, una hecatombe es casi cualquier sacrificio a gran escala perpetrado en pro de un beneficio subsiguiente. La selección natural es una larga serie de hecatombes. Los individuos cambian sin dirección predefinida respecto a una forma media imperante en la población. La selección natural favorece a una pequeña parte de toda la gama. Los afortunados individuos que integran esta pequeña parte dejan más descendencia superviviente. Los otros mueren sin o con una menor progenie. Lentamente la forma se desplaza en la dirección privilegiada, paso a paso en cada generación, mediante la eliminación masiva de las formas menos favorecidas, pero que son las más adaptadas, ¿no? Los pocos supervivientes de la primera eliminación generan una descendencia que también varía aleatoriamente en torno a la nueva media. Esa idea del que el que más se adapta, digamos, el que sobrevive, estaría cuestionada, ¿no es cierto?, por el Wood. Por lo tanto, la hecatombe en la segunda generación y en todas las cribas subsiguientes será exactamente de la misma intensidad. En la torpe, derrochadora, chapucera, baja y horriblemente cruel hecatombe darwiniana, cada individuo empieza desde A y se mueve al azar. Si resulta moverse exactamente en la línea que conduce a B, sobrevive hasta la siguiente criba. Todos los individuos que se desvían de esta línea, que son la gran mayoría, son ejecutados sumariamente. Cierra la cita de Wood. Por otro lado, existe un vacío instalado sobre las huellas, marcas y cicatrices que dejó la instalación del capitalismo inglés sobre las ruinas de la memoria y el imaginario obrero de las distintas genealogías de sobrevivientes a la experiencia industrial del ex frigorífico Río Seco. Es claro que el cierre del frigorífico se da en un contexto que se produce a partir de variables multifactoriales. La exigencia de nuevos regímenes tributarios, la reforma agraria, la incipiente industrialización de los estados desarrollistas, que es el caso chileno entre el 40 y el 73, y el espíritu refundacional de los mismos, abrazando ideales de justicia social, son conocidos principios causales para entender el retroceso y la retirada de la propiedad y el capital inglés de Magallanes durante las décadas del 60 y 70 del siglo pasado. Sin embargo, los testimonios de trabajadores y familiares que hemos registrado con Camila y Nicolás, curiosamente velan las contradicciones que uno esperaría encontrar en este tipo de espacios sobre los cuerpos memoriales de sus obreros y familiares. Contradicciones clásicas entre flujos de capital y fuerzas de trabajo, que más o menos ha explicado Nicolás y Camila, Nico respecto digamos, de esta lógica paternalista, ¿no? Y la Camila por este vacío, digamos, en la apropiación del discurso oficial, ¿no? Que estaría tomado por los gerentes, los administradores, etc. Por lo contrario, lo que acontece en cada testimonio es la constatación de la decadencia actual en un presente que se sostiene sobre los cimientos que se deben resguardar en el imaginario sobre un pasado glorioso, un testimonio material de una ocupación en que la explotación es sinónimo de bienestar y abundancia.
La hipertrofia del capitalismo y sus zonas de explotación más álgidas, como la Patagonia chileno-argentina, el Congo belga o Australia de fines del siglo XIX y principios del XX, exportan los inmensos excedentes de las empresas coloniales, produciendo pequeñas zonas de bienestar, pequeñas excepciones o burbujas en poblaciones locales, circuitos ínfimos de los cuales hay que cuidar protegiendo la calidad de vida de sus habitantes, que ven en el trabajo remunerado y los beneficios de la industrialización el justo equilibrio de la superación de las precariedades materiales con el mantenimiento de cierta autonomía ligada a la autosuficiencia, la autoconstrucción y un modelo de vida que transcurre con todos los vasocomunicantes entre el módulo laboral y la residencia privada, que funciona como una extensión del frigorífico que ocupa todas las dimensiones de la vida de las familias obreras, desde los hábitos alimentarios y los distintos tipos de recreaciones de los funcionarios, hasta la fe religiosa y la educación. Al parecer ese es el caso de Río Seco. De esta manera el frigorífico, sus managers y administradores entienden que al igual que la vida política, la vida de la industria no puede ni debe producir ningún tipo de vacío en la vida del obrero. Ahí donde la amenaza está en el sindicato, la huelga o la exigencia de mejores condiciones laborales o reasignación de los flujos capitales en distintas formas de protesta. La unidad industrial, el complejo del Company Town se anticipa, rellenando el vacío con un estilo de vida co-construido con la identidad y las necesidades de quienes son sus fuerzas de trabajo. En una dimensión sociopolítica, este misterio que revelan los testimonios en el vacío que indican, nos estaría diciendo que la compañía entendió perfectamente el concepto espinociano de autorrealización, ¿no? Logrando un equilibrio dentro de sus instalaciones y espacios más cercanos entre acumulación de capital y explotación de las fuerzas de trabajo, que logró ocultar sus contradicciones, las que de todas formas tuvieron todas sus expresiones de violencia conocidas lejos y no tan lejos del radio de seguridad de sus mismas instalaciones. Pero aquí, al igual que los ictiosaurios, los flujos globales de las grandes hecatombes nos anuncian una desaparición, aunque en marcha, imprevista, al menos a los ojos de quien solo ve el mundo a través de las relaciones que produce quien las observa sin más referente de realidad que la propia. En segundo lugar estaría el fragmento, ¿no? Como ya se ha anunciado, no podemos entender la historia sino a través de fragmentos, aunque ilusionemos con un sentido de unidad que nos permita recrear la vida en la tierra o la historia global del movimiento obrero, solo tenemos conciencia de momentos fugaces, eventos esporádicos y pequeños acontecimientos. Eso porque la ilusión de cualquier investigador en cualquier campo disciplinar reside en capturar la experiencia, la que se nos escapa, se nos fuga siempre, dejando solo su estratificación, que es el registro parcelado de la misma. No podemos entonces tener acceso a las experiencias en cuanto a estas son acontecimientos que se nos han fugado, quedando solo pequeños retazos y puntos de vista, encuadres, que dicen corresponder a su registro. Estos fragmentos, estos registros, son por otra parte las piezas del andamiaje de los modelos, los que solemos construir con datos y que a su vez pueden configurar hipótesis, que juntas a la merced de la aplicación de reglas y leyes generales que subyacen a determinados contextos, pero por sobre todo a determinadas tecnologías, podrían llegar a sostener una teoría. Un museo es en el mejor de los casos la explicitación de un modelo teórico de mundo explicado a través de principios de causalidad que arman una idea de comprensión de los fenómenos cósmicos, terrestres y sociales a través de una narrativa que se construye dándole sentido a la continuidad de objetos que actúan metonímicamente como principios de universalidad. Como señala el ensayista e investigador Álvaro Fernández Bravo en el prefacio del libro El Museo Vacío, la colección de cosas es un mecanismo que puede involucrar un grado de violencia en que la literatura no necesariamente incurre, aunque funcionen dispositivos de apropiación simbólica y procesos de textualización con analogías a la acumulación material. Como observa Bataille, es preciso recordar el parentesco del museo con la guillotina. La construcción de una representación de la identidad colectiva entre las instituciones que coleccionan arte o evidencia científica
presenta paralelismos y desvíos con quienes escribieron un libro o dirigieron una película. Ahí cierra la cita de Fernández Bravo. En la necesidad actual de reformular el aparato museal, de decolonizarlo, recolectivizarlo, volverlo un sistema de apropiación cultural, urge dibujar las líneas articuladoras de un imaginario renovador, una narrativa del presente que, así como los ejercicios intelectuales del Atlas Mnemosine de Warburg o el Museo Imaginario de Marlowe, puedan dar cuenta de la necesidad por estructurar a través de los fragmentos dispersos y las conexiones entre todas las cosas y fenómenos del universo, sin pretender jerarquizarles en un relato piramidal, un sentido de pertenencia sobre la construcción de un presente y un futuro colectivo que se enmarque dentro de perspectivas diversas y horizontales. La necesidad, por así decirlo, de un relato fundador. En palabras de Rancière, ¿no?, se pregunta, ¿qué es un relato fundador? Diría que es aquel que anula justamente la diferencia entre relato y saber. La diferencia entre literatura y ciencia. La diferencia, se podría decir incluso, dice Rancière, entre el acontecimiento directo como relato de su propia verdad. En el corazón de todo acontecimiento histórico hay ausencia, y no solo ausencia porque el acontecimiento haya pasado, sino también porque en todo acontecimiento histórico está presente lo no corporal. ¿Qué es lo que hace que haya ausencia? Que el acontecimiento sea siempre algo contado, que siempre se dé a través de palabras. Son, a fin de cuentas, las palabras las que se adueñan no solo de los acontecimientos, sino de los signos que construyen la idea de realidad. Y en tercer lugar, estaría el ectoplasma, ¿no? Con esto termino, voy a tratar de ser rápido. Si consideramos que los límites entre objetos y sujetos se construyen desde miradas y sistemas simbólicos que posibilitan múltiples perspectivas para pensar continuidades y discontinuidades en las dimensiones ontológicas, la memoria y relaciones entre ambos tipos de cuerpos, reconocemos que cuando un objeto se vuelve historia, las historias se vuelven objeto. De esta manera, los límites entre objeto y sujeto, dentro del contexto narrativo que supone el aparato museal, se borran, ya que todo objeto es sujeto del contexto narrativo en el que se le inscribe. Así, evidentemente, como no existe una relación directa entre el fósil de una ictosauria que contiene 3 embriones dentro de la maraña que son sus huesos hechos roca, en procesos tafonómicos que la dejaron como un prodigio testigo del paso del tiempo geológico, reveladas por los avatares del cambio climático y extraída en gran parte por la voluntad y perseverancia de una joven paleontóloga oriunda de Porvenir, con los fantasmales signos de la historia obrera de las ruinas de un frigorífico donde opera una incipiente y autogestionada intención por transgredir los límites y posibilidades de los ejercicios de patrimonialización, ocurre que estas nuevas clasificaciones, estos nuevos imaginarios, se construyen para comunicar analógicamente las posibilidades de convivencia y apropiación de relaciones y fenómenos de identidades colectivas, potenciando el encuentro entre comunidades diversas, posibilitando narrativas que cruzan los espacios y atravesando cuerpos y memorias que se relacionan más allá de las tradicionales clasificaciones disciplinares. Este intento balbuceante sería, tal como es el caso del ectoplasma, esa sustancia secretada por los médiums en estado de trance, un intento de objetividad para dar respaldo a la coexistencia de las respectivas imaginaciones y concepciones metafísicas, que así como los fantasmas y espíritus, se constituyen de una materia a la vez viva y a la vez muerta, cuerpos y ciclos revitalizantes, físicos y luminosos, que entregan a su encuentro la condición de su propia materia como testigo de la fragilidad de todos los procesos vitales. Para terminar solamente la construcción de la memoria que hay detrás de estos sujetos y objetos lejanos, pero clasificables comúnmente dentro de un imaginario isomórfico, no hay que dejar de lado que ambas trayectorias cargan con un imaginario turístico, escénico y espectacular. Sin embargo, el turismo no ha sido otra cosa para la memoria obrera o la historia de la vida en la tierra que una amenaza trasvestida con el manto blanco de la distorsión narrativa.
La imagen postal del progreso industrial o los prístinos glaciares como publicidad ocultan y lavan las huellas de los fenómenos culturales. La espectacularidad de las máquinas y la automatización de los espacios industriales ocultan las fuerzas de trabajo de la misma manera que el mito de pristinidad de los hielos lava el desastre de la crisis climática y excluye a las comunidades humanas de la postal, transformando ambos íconos en circulación de imágenes de consumo. De maneras distintas, la memoria obrera del frigorífico Río Seco y la ictosauria nombrada Fiona atestiguan y esclarecen lo oculto al convivir en un relato misterioso, fragmentario y ectoplasmático común, propiciando el encuentro de la memoria humana con la desmesura del tiempo geológico. Su encuentro clasificatorio como bienes culturales es lo que nos apura a buscar nuevas narrativas posibles para darle una lectura verosímil a un mundo en crisis. Volviendo a Good, las yuxtaposiciones curiosas siempre intrigan. No les atribuyo un significado especialmente profundo y creo firmemente que no representan más que coincidencias. No obstante, les prestamos atención, aunque solo sea porque necesitamos modelos para contar historias. Eso sería. Muchas gracias y disculpen lo extendido. Muchas gracias, Elizabeth, y really sorry for taking more time than we scheduled. No worries. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Ha sido una hora muy interesante. Bueno,